Las 30 monedas de plata pesaban más de lo que debería pesar cualquier metal. No era el peso físico, 30 piezas de plata. Las monedas de siclo del templo cabían en una mano. Un hombre podía llevarlas en una bolsa pequeña atada al cinto sin sentir el esfuerzo. Pero Judas las llevaba esa mañana por las calles de Jerusalén con un peso que no tenía nada que ver con la plata. Era el peso de lo que había comprado con ellas, o más exactamente, de lo que había vendido. La ciudad todavía no sabía lo que había ocurrido durante la noche. Jerusalén en las primeras horas del viernes amanecía con la actividad nerviosa de una ciudad en fiesta y en tensión al mismo tiempo. Era la Pascua. Los peregrinos llenaban cada rincón. Los mercados abrían temprano. Los sacerdotes cumplían sus turnos en el templo con esa eficiencia ritualizada de quien ha repetido los mismos gestos cientos de veces. Las calles empedradas recibían los pasos de miles de sandalias que subían hacia el recinto sagrado o bajaban desde él. El olor del incienso y del sacrificio flotaba sobre los tejados de piedra caliza con la indiferencia de lo cotidiano. Pero en algún punto de esa ciudad, dentro de un palacio, un hombre estaba siendo juzgado. Y Judas lo sabía. Para entender lo que ocurrió en las últimas horas de la vida de Judas Iscariote, hay que regresar, aunque sea brevemente, a la noche anterior, al momento en que salió del cuarto de la cena de Pascua, con 30 piezas de plata ya negociadas y con una decisión ya tomada. El texto de Juan dice simplemente que cuando salió era de noche. Esa frase corta lleva dentro todo lo que necesita decir. Judas había guiado a la guardia hasta el jardín de Getsemaní. Había entrado entre los olivos con las antorchas y las espadas. Había pronunciado el nombre de Maestro y había depositado el beso en la mejilla de Jesús. Había visto cómo lo ataban. Había visto cómo los discípulos huían entre los árboles oscuros. Y luego, mientras la guardia llevaba al prisionero de regreso a la ciudad, Judas había quedado solo en ese jardín. Lo que hizo en esas horas, mientras la noche avanzaba y los juicios comenzaban y la maquinaria que él mismo había puesto en movimiento seguía girando sin necesitarlo ya, es algo que ningún texto registra con detalle. Pero hay algo en la psicología humana que permite reconstruirlo con una probabilidad que el corazón reconoce antes que la mente. No durmió. No podría haber dormido. Jerusalén de noche no era completamente oscura en esas horas de fiesta. Las antorchas en los muros del templo, las brasas en los patios donde las familias de peregrinos acampaban fuera de sus casas, la luna de Pascua que esa noche estaba llena y alta y blanca sobre la ciudad, todo eso creaba una penumbra que no era día pero tampoco era oscuridad total. Un hombre que caminaba solo por las calles de la ciudad alta en esas horas podía ver sus propios pies sobre las piedras. Podía ver los muros de las casas a su lado. Podía ver, sí, levantaba la vista, la silueta del templo contra el cielo de la noche. ¿A dónde fue Judas en esas horas? No lo sabemos con certeza, pero lo que el texto de Mateo registra sobre lo que ocurrió cuando llegó la mañana sugiere que esa noche fue una noche de acumulación, de algo que crecía adentro con cada hora que pasaba. La culpa tiene ese funcionamiento particular. No llega de golpe con toda su fuerza. Llega en capas. La primera capa es la racionalización, el intento de explicarse a uno mismo que lo que se hizo tenía sentido, que había razones, que las cosas no podían haber sido de otra manera. La segunda capa es la duda que se cuela por las grietas de la racionalización. Y la tercera, la que llega cuando el día amanece y la realidad ya no puede negarse, es el peso que aplasta. Judas pasó esa noche viendo crecer la tercera capa, porque mientras él caminaba solo por Jerusalén o se sentaba en algún rincón oscuro con la bolsa de plata en las manos, del otro lado de la ciudad estaba ocurriendo lo que él había hecho posible. Jesús había sido llevado primero ante Anás, el suegro del sumo sacerdote, el hombre más poderoso detrás del poder religioso de Jerusalén. Luego ante Caifás, el sumo sacerdote en funciones, donde el Sanedrín se había reunido en sesión de emergencia en plena noche, una irregularidad que la misma ley judía no permitía,
pero que nadie en esa sala tuvo el valor de denunciar. Los testigos falsos habían hablado. Las acusaciones se habían contradecido entre sí. Y, al final, cuando Jesús respondió a la pregunta directa sobre si era el Hijo de Dios, Caifás rasgó sus vestiduras y declaró la blasfemia. La sentencia de muerte había sido pronunciada antes de que amaneciera, y Judas, en algún lugar de esa ciudad, sintió el momento en que eso ocurrió, no porque tuviera información, no porque nadie le hubiera dicho nada, sino porque hay momentos en la vida de un hombre en que el cuerpo sabe antes que la mente, y el peso que ya llevaba desde el jardín se volvió de repente insoportable. El texto de Mateo dice que cuando llegó la mañana y Judas vio que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. La palabra griega que usa Mateo es metamelomai, que no es exactamente la misma palabra que se usa para el arrepentimiento que lleva a la restauración. Es el remordimiento que se queda sin salida, el que reconoce lo que hizo, pero no encuentra el camino de regreso, el que ve el abismo abierto y sabe que fue él quien lo abrió y no sabe cómo cerrarlo. Fue al templo. Eso es lo que el texto dice. Fue al templo con las 30 monedas de plata, y allí, en algún punto del recinto sagrado donde los sumos sacerdotes podían ser encontrados, se enfrentó a los hombres que habían negociado con él y les dijo: «He pecado entregando sangre inocente». La respuesta que recibió es una de las frases más frías que registra el texto sagrado. ¿A nosotros qué? Allá tú. No hubo intento de consolar. No hubo reconocimiento de responsabilidad compartida. No hubo la más mínima apertura hacia lo que Judas claramente estaba buscando en ese momento, aunque quizás él mismo no sabía exactamente qué buscaba. Los hombres que le habían pagado las 30 monedas de plata lo miraron con la indiferencia de quienes ya obtuvieron lo que necesitaban y no tienen ningún interés en los problemas emocionales del instrumento que usaron. Él había sido un instrumento, y los instrumentos no importan una vez que el trabajo está hecho. Imagina ese momento. El recinto del templo, con su tráfico de peregrinos y sacerdotes y vendedores de palomas y cambistas. El ruido de miles de personas moviéndose en ese espacio enorme. El olor del incienso y del sacrificio que descendía desde el altar. Y Judas, de pie frente a los sumos sacerdotes, con las monedas en la mano, diciendo palabras que le costaban todo pronunciarlas, y recibiendo de respuesta la indiferencia más completa. ¿Qué se habrá sentido en ese momento? Hay algo en esa respuesta. ¿A nosotros qué? Que ilumina algo sobre la naturaleza de lo que Judas había hecho y sobre la naturaleza de los que lo habían instigado. Los sumos sacerdotes habían querido a Jesús eliminado. Habían encontrado en Judas el instrumento conveniente. Habían pagado un precio que era una cantidad deliberadamente humillante. 30 piezas de plata era el precio de un esclavo herido según la ley del Éxodo, no el precio de un enemigo peligroso. Esa elección de cantidad no había sido accidental. Era el mensaje en el precio. Esto es lo que vale, tú, maestro, para nosotros. Y ahora que el trabajo estaba hecho, el instrumento con su remordimiento era un problema que no les correspondía resolver. Judas arrojó las monedas de plata en el templo. El texto dice que las arrojó en el santuario, en el naos, el espacio sagrado del templo al que solo los sacerdotes podían entrar. No las dejó en el suelo del patio, las arrojó hacia adentro, hacia el lugar más sagrado que había en ese recinto, como si el gesto de devolverlas de esa manera fuera la única forma de protesta que le quedaba. Las monedas que sonaron sobre las piedras del templo, con ese sonido específico del metal sobre la piedra, que resuena en los espacios cerrados y que en ese momento debió de sonar como el ruido más definitivo del mundo. Y salió. Los sumos sacerdotes miraron las monedas en el suelo. No podían tomarlas y meterlas en el tesoro del templo, porque eran precio de sangre, y la ley no permitía depositar dinero de sangre en el tesoro sagrado. Así que deliberaron y decidieron usar las monedas para comprar el campo del alfarero, un terreno en el valle del Hinnom, al sur de Jerusalén, para usarlo como cementerio de forasteros.
El texto de Mateo dice que ese campo fue conocido desde entonces como el campo de sangre. Pero Judas ya no estaba en el templo cuando tomaron esa decisión. Judas estaba en camino hacia ese mismo valle. El valle del Hinnom, o Gehenna, como también se lo conocía, era uno de los lugares más cargados de historia oscura de Jerusalén. Había sido, siglos antes, el lugar donde algunos reyes de Israel habían practicado rituales prohibidos, incluyendo sacrificios de niños en el fuego. Esa memoria había convertido el nombre del valle en sinónimo del infierno en el lenguaje popular judío. El lugar del fuego, el lugar del tormento, el lugar a donde iba lo que no tenía redención. Los profetas habían maldecido ese valle. La ciudad había transformado parte de él en un basurero donde los desperdicios se quemaban continuamente. Era el lugar más oscuro del entorno inmediato de Jerusalén. Y era a donde fue Judas. ¿Por qué fue allí? El texto no lo explica, pero hay algo en la psicología del remordimiento que busca los lugares que reflejan lo que uno siente adentro, que no puede ir hacia la luz cuando lo que lleva adentro es oscuridad, que camina hacia el fondo sin poder detenerse, porque detenerse requeriría la fuerza que el remordimiento ya ha consumido. El texto de Mateo dice simplemente que fue y se ahorcó. El texto de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, describe lo que encontraron después de forma diferente y perturbadora, un cuerpo caído de cabeza en ese campo, con las entrañas derramadas. Los estudiosos han debatido durante siglos cómo reconciliar las dos descripciones. La explicación más probable que los textos sugieren juntos es que Judas se colgó de un árbol o de algún punto elevado en ese campo y que el cuerpo, después de un tiempo, cayó o fue descolgado y el impacto de la caída o el estado del cuerpo, después de días causó lo que Lucas describe. Los detalles exactos no son lo que importa. Lo que importa es lo que los dos textos registran sin ambigüedad. Judas murió en ese campo, solo, sin nadie que lo buscara o lo encontrara a tiempo. Para comprender completamente la tragedia de Judas, hay que retroceder un poco. Hay que tratar de ver a este hombre no como la figura simbólica del traidor que la historia ha convertido en arquetipo, sino como el hombre que fue. Un hombre que caminó con Jesús, que escuchó las mismas palabras que Pedro y Juan, que vio los mismos milagros, que fue enviado junto con los demás a sanar enfermos y proclamar el reino, que compartió durante 3 años el pan y el camino y las conversaciones al atardecer alrededor de un fuego. Su nombre, Iscariote, probablemente indica su origen, un hombre de Queriot, una aldea en el sur de Judea. Era el único del grupo que no era Galileo, el único del sur entre los del norte. No sabemos si esa diferencia importó en la dinámica del grupo. No sabemos si se sentía siempre un poco afuera, un poco diferente, un poco en el margen de las amistades más cercanas que se habían formado entre los pescadores del lago que tenían años de conocerse antes de conocer a Jesús. Era el administrador del grupo. Tenía la bolsa, el texto lo dice explícitamente. Administraba el dinero que las mujeres y los seguidores aportaban para sostener al grupo en sus desplazamientos. Era un hombre de confianza, alguien a quien se le daban responsabilidades concretas. Y el texto de Juan, con esa honestidad que incomoda, dice también que era ladrón, que tomaba de lo que se ponía en la bolsa. ¿Qué clase de hombre era Judas? Era el hombre que suena más familiar de todos los del grupo, porque es el más comprometido con sus propias contradicciones. El que cree en algo, pero actúa contra lo que cree. El que está adentro, pero se comporta como si estuviera afuera. El que tiene acceso a lo sagrado, pero le encuentra precio. No era un monstruo, sin sentimientos. Lo demuestra precisamente lo que pasó la mañana del viernes, cuando vio que Jesús había sido condenado y sintió el peso de eso de una manera que lo llevó de regreso al templo con las monedas en la mano. Los monstruos sin sentimientos no devuelven el dinero. No dicen «he pecado entregando sangre inocente». La culpa que sintió Judas esa mañana era real. Su remordimiento era real. Su reconocimiento del error era real. Pero el remordimiento sin dirección destruye,
Y eso es lo que destruyó a Judas. No la traición misma, aunque la traición fue el detonante, sino lo que hizo con lo que sentía después de la traición. Pedro también había traicionado a Jesús esa noche. Pedro había negado 3 veces, con juramento, que conocía a ese hombre. Pedro había dicho las palabras más demoledoras que un discípulo puede decir sobre su maestro: no lo conozco. Y las había dicho con el miedo que tiene el que sabe que acaba de elegir su propia seguridad sobre todo lo demás. Pero Pedro, después de la negación, lloró. Y esa diferencia entre las 2 traiciones, la de Judas y la de Pedro, dice algo sobre lo que ocurre después cuando el camino se divide en ese punto oscuro. Judas llegó al reconocimiento de su error, pero no encontró el camino hacia el perdón. O no creyó que hubiera camino, o la velocidad de los eventos, esa mañana con los juicios y la condena, y la marcha hacia la crucifixión, todo ocurriendo al mismo tiempo, no le dejó el espacio para procesar lo que sentía de una manera que no lo llevara al abismo. Pedro encontró ese camino semanas después, en una orilla del lago de Galilea al amanecer, cuando una voz desde la orilla lo llamó 3 veces con la misma intensidad con que él había negado 3 veces, y le devolvió lo que la negación le había quitado. Judas nunca llegó a esa orilla. El campo del alfarero, el Hakeldama, como lo llamaban en arameo, el campo de sangre, quedó marcado en la memoria de Jerusalén desde ese día. El texto de los Hechos dice que era conocido por todos los que habitaban en Jerusalén. No era un lugar remoto o ignorado. Era un lugar que la gente señalaba y nombraba con la carga de lo que había ocurrido allí. El campo comprado con las 30 monedas devueltas, el campo donde el instrumento de la traición había terminado. Hay algo profundamente humano y profundamente trágico en que el dinero de la traición terminara comprando un cementerio, como si la muerte que Judas había puesto en movimiento encontrara la manera de volver hacia él en forma de lugar de entierro. No para Jesús, que había sido puesto en el sepulcro nuevo de José de Arimatea con respeto y cuidado, sino para los que morían lejos de casa, sin familia que los reclamara, sin nadie que pagara por su entierro. Los extranjeros, los que llegaban a Jerusalén y no regresaban. El dinero que había costado una traición terminó pagando la tierra de los que no tenían nadie. Hay una pregunta que la historia de Judas plantea y que ningún siglo ha podido responder del todo, porque es la pregunta más difícil que existe sobre la libertad y el destino y la culpa. ¿Pudo Judas haber elegido de otra manera? Los textos bíblicos dicen que Satanás entró en él, que lo que hizo era necesario para que se cumplieran las Escrituras, que Jesús mismo lo sabía desde el principio, pero esas afirmaciones teológicas coexisten en los mismos textos con la imagen de un hombre que siente remordimiento, que devuelve el dinero, que declara la inocencia de su víctima. Un ser programado para una función no siente remordimiento por cumplirla. Un instrumento sin libertad no sufre. El sufrimiento de Judas esa mañana es la prueba de que hubo una elección, de que en algún punto del camino, antes del jardín, antes de los sumos sacerdotes, antes de las 30 monedas, hubo un momento en que la decisión todavía podía haberse tomado de otra manera, y que ese momento pasó, y que lo que vino después fue la consecuencia. El texto de Mateo termina su relato de Judas con esa visita al templo, con las monedas arrojadas y la salida hacia el campo. No hay más palabras sobre él, no hay epitafio, no hay reflexión final del narrador, solo el campo, el nombre y el silencio. Pero hay un detalle en los Hechos de los Apóstoles que añade algo que parece menor y que no lo es. Cuando los 11 discípulos restantes, semanas después de la resurrección y antes de Pentecostés, se reúnen para elegir a alguien que ocupe el lugar de Judas entre los 12, Pedro habla de lo ocurrido, y al describir la muerte de Judas en ese campo, cita 2 salmos, el Salmo 69 y el Salmo 109, salmos de lamento, de traición, de abandono, salmos que el pueblo judío recitaba en los momentos de mayor sufrimiento y confusión. No los cita para condenar a Judas, los cita porque son los salmos que corresponden a la situación,
a ese tipo de dolor sin resolución que el texto sagrado ya había nombrado siglos antes. Y luego dice algo que ningún texto posterior sobre Judas repite con suficiente énfasis. Eligieron a alguien para ocupar su lugar. Completaron el número de 12. La historia continuó, no porque Judas no importara, sino porque la historia que había puesto en movimiento no podía detenerse en él. Esa es quizás la parte más difícil de la historia de Judas para quien la lee con honestidad. No es la traición, no es el dinero, no es siquiera la muerte solitaria en ese campo oscuro. Es que el mundo siguió girando, que el domingo amaneció igual, aunque Judas no vivió para verlo, que los discípulos que habían comido con él y caminado con él y dormido en los mismos campos que él se reunieron y eligieron y continuaron. La historia no se detuvo para llorarlo, y quizás eso sea lo que más nos dice sobre él, que el papel que eligió, el papel del que se aparta, el papel del que entrega y se va, es el papel que la historia consume sin resumen. Lo que permanece no es la traición, sino lo que la traición no pudo destruir. El campo del alfarero existe todavía. En el sur de Jerusalén, en el Valle del Hinnom, el Hakel Dama se puede visitar hoy. Hay un monasterio armenio construido sobre parte de ese terreno. Las paredes son antiguas, las piedras guardan siglos, los turistas toman fotografías, los peregrinos oran, y la tierra, esa tierra rojiza del alfarero que el dinero de la traición compró, sigue siendo la misma tierra, roja como la arcilla, roja como algo más que la arcilla. En algún punto de esa tierra, en alguna mañana de la primavera del año 33, un hombre llegó al final de lo que podía cargar. Había caminado 3 años con el que muchos decían era el Hijo de Dios. Había tenido en las manos el dinero de la traición. Había pronunciado el nombre de Maestro como contraseña de entrega. Y cuando el peso de todo eso lo alcanzó, no encontró el camino de regreso. Solo encontró ese campo. Y ese campo lo encontró a él.